¿Puede una ciudad que parece derrotada convertirse en una trampa tan mortal que devore a todo un ejército? Eso fue exactamente lo que pasó en Siversk. Rusia pensó que finalmente había ganado, que las fuerzas ucranianas se habían rendido dejando el campo abierto como un premio fácil. Pero Ucrania tenía otros planes. ¿Puede una retirada táctica convertirse en una de las estrategias más letales de esta guerra? Para cuando Rusia se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Lo que Ucrania hizo en Siversk será recordado por generaciones. Siversk parecía haber caído. Rusia celebró la victoria. Las fuerzas ucranianas se retiraron públicamente, diciendo que era para salvar vidas y preservar capacidades de combate. En la superficie parecía una retirada, una concesión. Pero, ¿y si retirarse no era derrota? Ucrania jugó un juego inteligente. Atrajo a Rusia, haciéndole creer que tenía la ventaja. El enemigo pensó que había capturado la ciudad fácilmente, sin darse cuenta de que cada paso los llevaba más profundo en una trampa. ¿Por qué Siversk era tan importante? Su ubicación le daba un valor estratégico enorme. Entre Lyman y Lysychansk servía como puerta de entrada al cinturón fortificado de Donetsk. Ciudades como Sloviansk y Kramatorsk estaban en la ruta, y cualquier avance ruso tenía que pasar por allí. El terreno elevado ofrecía una ventaja táctica con vistas claras al campo de batalla y puntos de lanzamiento para ataques. Además, era un centro logístico, cerca de cruces de ríos y arterias de transporte. Controlar Siversk parecía esencial, pero las apariencias engañan. Rusia no tomó Siversk a la ligera. Durante más de 3 años, olas de soldados fueron enviadas para capturarla. Infantería tras infantería fue triturada por las defensas ucranianas. En octubre, el tercer ejército de armas combinadas ruso había sufrido más de 13.000 bajas solo meses después de tomar pueblos cercanos. Rusia pensó que esta presión constante finalmente rompería la ciudad, pero Siversk aún servía a Ucrania. Era una trituradora de carne que se atascaba lentamente bajo el peso de las pérdidas rusas. Las tropas exhaustas entraron creyendo que la victoria era suya. Ucrania no defendió Siversk como Marinka o Avdiivka. Esas ciudades eran fortalezas autónomas, defendidas hasta el último soldado. Siversk era diferente. Formaba parte de una estrategia más amplia. Las fuerzas ucranianas la dejaron deliberadamente vulnerable, mostrando señales de derrota. Pero esta vulnerabilidad estaba calculada. Ucrania entendía el potencial de la ciudad, y cada indicio de debilidad estaba destinado a atraer a Rusia más profundo. El enemigo no se dio cuenta de que caminaba sobre un campo minado cuidadosamente diseñado. Cuando las tropas rusas entraron en Siversk, creyeron que lo más difícil había terminado. La ciudad estaba destruida, la infraestructura arrasada, y Rusia asumió el control. Pero era una copa envenenada. Las fuerzas ucranianas aún dominaban las alturas circundantes. Sin control sobre los flancos, las fuerzas rusas estaban expuestas. Cada paso que daban los hacía más vulnerables a la artillería, drones y ataques desde posiciones ocultas. Lo que parecía un premio se convirtió en una trampa mortal. Rusia había capturado la ciudad, pero la ciudad los había capturado a ellos. La elevación de Siversk se volvió mortal para los ocupantes. Sin control de los flancos, los soldados rusos caminaban hacia zonas de muerte. Ucrania podía golpear cada aproximación, cada línea de suministro, cada vehículo expuesto. A medida que los rusos avanzaban más profundo, la estructura de la ciudad permitía ampliar el alcance de los ataques, golpeando múltiples objetivos al mismo tiempo. Calles y zonas industriales se convirtieron en campos de batalla, donde drones y artillería causaban estragos. El depredador se convirtió en presa, y mientras más avanzaba Rusia, mayor era el costo en hombres y máquinas. La táctica estándar rusa fracasó estrepitosamente. Grupos de asalto de infantería avanzaban, apoyados por tanques y vehículos blindados, pero en Siversk, los drones y la artillería los detenían. La infantería no podía moverse y el apoyo blindado no podía avanzar sin ser destruido. En abril de 2024, el 65% de las pérdidas de tanques rusos se debieron únicamente a drones. Las unidades quedaron aisladas, exhaustas y atrapadas.
Cada asalto se convirtió en una cinta transportadora hacia el peligro. Rusia subestimó la preparación ucraniana y eso les estaba costando más de lo que imaginaban. Ucrania no esperaba sentada, atacaron sistemáticamente. Almacenes, bases y líneas de suministro rusas eran objetivos constantes. La inteligencia de fuentes abiertas muestra la coordinación de estos ataques. Las imágenes de drones revelan ataques estilo kamikaze en carreteras y zonas industriales, golpeando tropas donde quiera que intentaran avanzar. Siversk ya no era solo una ciudad, se había convertido en un laberinto de destrucción, un campo de batalla del que Rusia no podía escapar. Cada movimiento era peligroso, cada intento de consolidar control era mortal. Nada de esto fue accidental. Ucrania desarrolló una nueva forma de guerra. Las zonas de muerte estaban compuestas por zanjas antitanques, búnkers, minas y muros de drones. Grupos de asalto de 50 a 60 soldados rusos finalmente rompían las defensas. Entonces, la táctica ucraniana entraba en acción. Se retiraban dejando al enemigo expuesto. Luego, artillería, morteros y drones atacaban las posiciones recién capturadas. Los soldados rusos pensaban que avanzaban, pero estaban cayendo en trampas diseñadas para aplastarlos. Las retiradas ucranianas eran deliberadas. Sembrar territorio y luego atacar convirtió la ocupación en un pasivo para Rusia. Si el enemigo ocupaba el terreno, pagaba caro. Si retrocedía, Ucrania lo recuperaba. Kupiansk ya había demostrado la efectividad de este método. En Siversk, los riesgos eran aún mayores. Rusia pensó que controlaba el campo de batalla, pero cada paso estaba orquestado para maximizar la atrición. Cada pulgada ganada tenía un costo enorme. Ucrania buscaba sangre y metal, no territorio. Al final de 2025, Rusia había perdido más de 281.000 soldados en solo 8 meses, con más de 86.000 muertos. Las ganancias fueron mínimas. El costo de Siversk, por sí solo, eclipsaba el valor de su captura. La estrategia ucraniana obligaba a Rusia a sangrar recursos continuamente. La ciudad se convirtió en una máquina de atrición, donde cada victoria rusa era en realidad una derrota disfrazada. No era solo guerra, era estrategia convertida en arte, moldeando el campo de batalla a favor de Ucrania. Ucrania estableció nuevos objetivos para 2026. La meta era eliminar 50.000 soldados rusos por mes, haciendo que el costo de la guerra fuera insoportable. Siversk se convirtió en un modelo. Cada trampa, cada retirada, cada ataque de artillería contribuía a ese número. El avance ruso se desaceleró. Los plazos impuestos por Moscú se convirtieron en fantasías. La ilusión de la conquista rápida se derrumbó bajo la realidad de la atrición. Ucrania mostró que la guerra no se gana solo con territorio, sino controlando al enemigo y dictando el ritmo. Siversk debía ser un trampolín hacia Kramatorsk, pero se convirtió en un muro. Cada avance ruso se ralentizó, cada asalto falló. Los plazos y objetivos de Moscú chocaron con la realidad sobre el terreno. Ucrania transformó una sola ciudad en un obstáculo clave. Incluso con ataques continuos, Rusia no pudo usar Siversk como plataforma de lanzamiento. La trampa funcionó exactamente como se planeó. Kramatorsk y Sloviansk son mucho más grandes que Siversk, cada una con poblaciones prebélicas de unos 200.000 habitantes, frente a 10.000 en Siversk. Rusia tardó años en capturar pueblos más pequeños. Ahora enviaban grupos de asalto de apenas unos pocos soldados solo para ser eliminados. Las pequeñas victorias que reclamaba Rusia en Siversk no significaban nada comparadas con la ventaja estratégica que Ucrania obtenía. El cinturón fortificado permanecía intacto, y Ucrania controlaba las alturas clave. Siversk es más que una trampa. Representa una nueva forma de guerra. Ucrania modernizó su Ministerio de Defensa, aceleró entrenamientos y preparó estrategias para 2026. La ciudad es prueba de que las batallas no se ganan solo ocupando terreno, sino controlando al enemigo, marcando el ritmo y convirtiendo cada acción en su contra. Las pérdidas rusas se acumulan, mientras Ucrania redefine el campo de batalla.
Siversk no será recordada como una ciudad que Rusia capturó. Será recordada como un campo de batalla que devoró a un ejército, un lugar donde la brillantez táctica convirtió una retirada en un arma mortal. Lo que sucedió allí resonará en la historia militar. Si esta historia te atrapó, comenta abajo qué opinas. Comparte este video con tus amigos que deben verlo. Y no olvides suscribirte a The Military Show. Presiona la campana para no perderte ninguna actualización de lo que realmente sucede en Donetsk.